seguimos igual que ayer, profe, todavía. Oye, ¿y qué tan cierto es que no se ha juntado el quórum en algunas especialidades? Pues sí, es cierto, en algunas, en prepa no se ha podido hacer porque no hay quórum todavía para su asamblea. Y pues es importante prepa. Pero Y ajá, sí, les dieron como que un límite de tiempo para que hicieran sus asambleas. Es hoy, el último día para hacer sus asambleas. Y ya, si no se hacen, pues se va a tomar lo que la mayoría diga. De los departamentos que sí hicieron asambleas. ya. ¿Y usted cree que la de Fito sí se logra reunir? Nosotros hicimos asamblea desde el 1 de septiembre, profe, y sí se reunió quórum. Y ya en esa asamblea tomamos varias decisiones, votamos por varias cosas. Entonces, desde entonces tenemos nuestra postura nosotros. Mm, No, pues creo que eso se va a alargar más, ¿no? Por lo que se ve, eso parece, profe. Pues yo creo que sí. Porque, pues parece ser que no cede ni el alumnado ni el rector, ¿no? La única alternativa creo que más viable es desconocer al rector y al consejo universitario, ¿no? Y que sea la comunidad como máxima autoridad la que tome la decisión, ¿eh? Porque, pues según el reglamento, ¿quién es la máxima autoridad, jefa? El alumnado, la comunidad ¿Quién, universitaria. quién define quién va a ser el rector? La comunidad universitaria, ¿no? ¿Quién nombra a los integrantes del consejo universitario? Pues la comunidad, ¿no? Y entonces tanto el rector como el consejo universitario, pues no están cumpliendo con atender pues las peticiones de la gente que los puso en el poder, ¿no? ¿Cómo poco se requiere que sesione el H Consejo para destituir al rector? No se requiere eso. Ya eso ya en sí ya, digamos que ya es una decisión que se tomó lo del plebiscito ya, porque pues no. Lo único que hace el rector es, lo único que cede es una mesa de diálogo y ya, pero pues ahí no se resuelve nada con una mesa de diálogo. Pues no sé, yo creo que habría que tomar medidas más drásticas ya, ¿no? Si no los quieren atender, van para afuera, vámonos. ¿Qué puede pasar? Pues que se acelere la convocatoria para elección de rector, ¿no? O que alguien se aventure y tome el interinato de unos 4 o 6 meses, yo creo. Pero, pues, alguien tiene que salir al quite para tomar decisiones, ¿no? Porque ni se toman decisiones y esto está parado ahí. Todo el mundo andamos bien contentos de manera virtual. Pero pues esto se puede alargar, pues no sé hasta cuándo, ¿no? Hasta que se emita la convocatoria para el rector, pero si no sesiona el consejo, pues ¿cuándo se va a emitir la convocatoria? Y además pareciese que esa parte del consejo que sesiona o que reúnen, pues da la impresión de que son puros allegados a Solís, que no quieren tomar decisiones, pues entonces también van para afuera. No sé, ese es mi punto de vista. Pero bueno, jóvenes, no vamos a hablar de política. Ahí ustedes tomen la decisión que mejor les convenga. Pero yo diría que esto ya se está alargando demasiado y van a caer en el juego del rector.
y no van a ganar nada. Eso es lo que puede pasar a medida que avance el tiempo, ¿sí? Que se desesperen y que los que no están apoyando empiezan también a exigir que ya hay que regresar, que ya hay que regresar, y se va a hacer un desbarajuste. Pero pues bueno, mientras vamos a continuar con lo que estábamos viendo. Ahora, jóvenes, ¿qué diapositiva están viendo? Son yemas, profe. Ande pues. Ujú. Todos estamos en sintonía. Ahora, jóvenes, ustedes, aquí tienen un esquema de todo el proceso de la diferenciación floral, donde en esas imágenes pueden englobar desde la etapa inductiva, la iniciación, la evocación y la diferenciación, donde se dice que se inicia pues el proceso de cambio o de evolución de las yemas, con los primeros mensajes traslocables que envía la hoja. La hoja antes de caer retrasloca lo que le queda en función de la cantidad de órganos demandantes que haya tenido que satisfacer. Luego empiezan a haber cambios en las yemas, pues, que tiene que ver con el aplanamiento del domo, tiene que ver con la desaparición de las capas de túnica, ¿sí? Tiene que ver con la aparición de primordios si es vegetativa, meramente foliares, si es reproductiva, primordios de sépalos, de pétalos, estambres, carpelos, etcétera, etcétera. Que a su vez estos cambios, pues también vienen como acelerados por lo que se lleva a cabo en lo que ustedes como conocen como el cuerpo central meristemático. ¿Qué hay allí? Pues allí pueden ustedes encontrar que puede haber una mayor síntesis de proteínas, de aminoácidos, mayor síntesis de ribosomas, de ATP, de lo que usted le quieran poner ahí, para acelerar el proceso de transformación de una yema vegetativa reproductiva. Hasta que se da completamente la aparición de la flor, que a veces decimos que es la etapa de diferenciación floral. Y luego ustedes dicen, pues esta etapa ya cuando apreciamos primordios de sépalos, pétalos, estambres, carpelos, es irreversible. Pues ya aunque llueva, truene, granice, no se va a regresar a vegetativa como puede ser en las etapas iniciales de la inducción. Pues sí, ¿no? Y entonces, pues allí, en función ahora sí de la cantidad de flores que ustedes aprecian, podemos definir qué tan exitoso fue en su momento la floración con condiciones normales de producción, o qué tan exitoso fue el tratamiento para promover inducción-diferenciación floral en las plantas de mango. ¿Qué tan efectivo fue el estrés hídrico? ¿Qué tan efectivo es el anillado? ¿Qué tanto influye el PVZ o lo que ustedes en su momento hayan aplicado, ¿no? Ahora, ¿por qué menciono estas prácticas? Porque generalmente las implementamos para hacer un desfasamiento de la producción.
¿Qué quiere decir? Que va tendiente a acelerar el metabolismo de la yema y en su mayoría reproductivas, para que en menor tiempo se lleve a cabo todo el proceso de la floración y se tenga un desfasamiento respecto a condiciones normales, ¿no? Y ya buscamos algunas justificantes del por qué hacer desfasamiento. Y algunos de ustedes comentaron que el hecho de colocar frutos de mango de manera anticipada en el mercado representa mejores beneficios económicos. Que casi los 2 o 3 que participaron se quedaron ahí. Pero vean ustedes también que el hecho de desfasar tanto la floración y la cosecha, comentábamos que también puede tener un efecto en los ciclos biológicos de las plagas y las enfermedades, fuertemente influenciadas, ¿por qué? Por condiciones ambientales. Ahora, con el desfasamiento de la producción, que implica la aplicación de productos químicos, como pueden ser los que hemos mencionado, el PVZ, el Agromil Plus, proxadiona de calcio, los uniconazoles, el etileno o etrel o ácido 2-cloriotilfosfónico o etefón para acelerar maduración. Va tendiente también a tener un incremento en la productividad de la planta, que muchas veces se dice que está en el orden, más o menos. Póngale, si habláramos de 12 toneladas, un rendimiento promedio, pues, y con la aplicación de estos químicos, llevar el rendimiento a 14 toneladas, pues ya representa un incremento en la producción. Que si ustedes lo quieren ver para una superficie pequeña, pónganle que les gusta 5 hectáreas. Y que en lugar de tener 60 toneladas, tengan 70. Pues yo creo que nadie se las va a despreciar, ¿no? Ni modo que diga el productor, no, pues no las quiero. No, yo creo que no. Pero a la vez ahí le pueden poner una desventaja, porque imagínense que de las 200,000 hectáreas o 203,000 hectáreas de mango, se nos ocurra a nivel nacional hacer desfasamiento en, ¿qué les gusta? 25,000 hectáreas. Y que tengan un incremento de 2 toneladas. Están hablando de 50,000 toneladas, ¿no? No es cualquier volumen para colocarlo en el mercado de exportación. Imagínense, mayores volúmenes. ¿Qué implican el mercado? Que hay mayor oferta. Y luego, como se menean los mercados, en un ratito dicen, no, pues el mercado ya está saturado. Hay que comprar a menor precio. Eso es hablar de la cuarta parte de lo que se tiene como en superficie establecida de mango. Que si logran mayores rendimientos, pues está excelente. Todo lo que tienda a ser positivo dentro del punto de vista de la producción está excelente. Malo es que dijéramos que con la aplicación de estos productos, en lugar de tener 12 toneladas, se fueran a 10, pues ahí estaríamos diciendo que estos agroquímicos no son eficientes pues para lo que buscamos.
Hay varias definiciones de lo que implica o lo que quieren definir como producción forzada o desfasamiento de la producción. Y en el libro de Almaguer ustedes encuentran esta definición de fruticultura, pues, en ese libro de fruticultura, que dice que es un conjunto de técnicas con la finalidad de obtener cosechas fuera de época, anticipadamente o retrasadamente, o en aquellas condiciones diferentes en las que se desarrolla una especie de manera natural. Mencionábamos aquí el caso de las manzanas, que está pues fuera de contexto del módulo de mango, pero es una de las que se produce en condiciones diferentes a las que normalmente tenemos plantaciones pues de manzana. A ver, si habláramos de un conjunto de técnicas, ¿a qué nos estaríamos refiriendo? Pues vean, jóvenes, podemos implementar poda, podemos implementar anillados, podemos implementar aplicaciones de cualquier tipo de sal, nitrato de potasio, nitrato de amonio, nitrato de calcio, nitrato de sodio, fosfitos de potasio. Podemos aplicar PBZ, podemos aplicar uniconazoles, podemos aplicar Agromil Plus, podemos aplicar, es más, hasta en caducifolios, los rompedores de la dormancia, como puede ser el Premium Brick o cianamida de hidrógeno, citrolinas, para hacer ese tipo de desfasamiento. Ureas también han sido evaluadas, los nitrito ortocresoles, que se han prohibido pues su uso de estos últimos. Pero todo eso combinado pues. Ahora, si habláramos de un incremento en la producción, pues también tenemos que buscar la certeza de que produzcamos o que la planta tenga frutos sanos, frutos de buen calibre, que se defiendan en el mercado, sanos y de buen calibre, para que hablemos también de una producción de calidad. Porque imagínense, incrementamos bastante la producción y luego tenemos problemas con antracnosis, tenemos problemas a lo mejor con fitóptoras, tenemos problemas con escoba de bruja, tenemos problemas con pudrición blanda, tenemos problemas con la mancha negra bacteriana, etcétera, etcétera. Pues todo eso demerita la calidad de la fruta. ¿Para qué nos va a servir hacer desfasamiento de la producción si tenemos problemas con patógenos? O también tenemos problemas con plagas que afectan meramente la calidad de la fruta. Les decía que hay varios conceptos. Se dice otra definición que es un proceso integral que consiste en programar la cosecha para épocas diferentes a las que naturalmente o en las que naturalmente tenemos la producción. Y ese tipo pues de programación incluye pues la implementación de paquetes tecnológicos que desde la implementación de podas, de la nutrición, el riego, inhibidores, preinductores, madurantes y los mismos inductores de floración. Este proceso de desfase o producción forzada se puede implementar en varias o en muchas variedades de mango, pues. Pero es importante conocer la fenología de cada variedad, ¿no? Y esa fenología pues está también relacionada
con el periodo o la época de producción. Esa fenología también está relacionada con el número de días de plena floración a fruto. ¿Qué quiere decir? Que caen variedades precoces, muy precoces, intermedias, tardías, muy tardías, donde la fenología puede variar un poco, aunque hablemos de mango. Vean, un ejemplo está aquí en el mango Ataulfo de la región del Soconusco, que se ubica pues en condiciones de trópico. Y allí se considera que no existen temperaturas bajas para la inducción natural de la floración. Y generalmente, ¿quién juega un papel importante allí? Pues el periodo de estrés hídrico, de sequía, al cual sometemos a la planta. Y estamos por decir que ese periodo, o de las lluvias, pues, debe concluir a mediados de octubre. La experiencia en este aspecto sugiere la inducción forzada, mediante prácticas, pues, como someter a la planta a un estrés hídrico. Reguladores del crecimiento para reducir vigor vegetativo, pues tienen el PVZ, tienen proxadionas de calcio. Aspersiones de nitrato de potasio, fosfito de potasio, entre otros, pues. Y son estudios de estos personajes Davenport y Núñez-Elisea, que tienen bastante investigación en mango. No quita mencionar también aquí a Galán Saoco, que pues él es el que tiene un libro sobre el mango y algunos otros frutales tropicales. Ahora, muchas veces aquí está la pregunta, ¿para qué sirve el desfase de la cosecha o para qué queremos llevarlo a cabo? Aquí dice textualmente que es para mejorar los ingresos, mayores beneficios económicos mediante el cultivo del mango. Y uno de los motivos que justifica estos mejores ingresos es un mayor rendimiento y además producir fruta de mango fuera de la época normal o natural, que garantiza que el precio en el mercado sea un poco más alto, ¿no? De tal manera que podemos decir que por estas razones el desfasamiento de la producción en mango es más rentable por cuestiones de mejores ingresos económicos, mayores rendimientos, ¿sí? Colocar la fruta anticipadamente en el mercado, pensando pues que hay poca oferta todavía y que la demanda puede ser mayor. Pues aquí ustedes en este parrafito pueden justificar el por qué llevar a cabo el desfasamiento de la cosecha. Y a lo mejor muchos de ustedes dirán, pues no solamente en mango. Podemos hacerlo en aguacate, ¿sí? Podemos hacerlo en otros frutales. Sí se puede hacerlo. Pero quizás de los que más investigación tienen con la aplicación de inductores, retardantes, acelerantes de la maduración, pues están los casos del mango y está el caso del aguacate. Si ustedes quieren hacerlo, por ejemplo, encontrar mucha información
para las pitayas, para zapote mamey, para carambolo, para lichi, para otros tipos de frutales. Pues el uso de esto no está tan de forma considerable o exhaustiva, aunque sí hay, ¿no? Y lo peor es que sí ha habido, bueno, lo peor es que se tienen efectos contradictorios. De repente reportan buenos rendimientos y luego dicen que no funciona. Pero yo creo que el asunto está en conocer, pues, el comportamiento también de las plantas, ¿no? El manejo. ¿Qué tal si estamos hablando de plantas muy alternantes? Donde fisiológicamente sabemos lo que se produce y el cómo afecta al siguiente ciclo de producción. ¿Qué tal si sabemos, como en el caso del lichi, como en el caso de Manila, como en el caso de Tommy Atkins, que tienen producciones alternantes? Pues yo creo que habría que conocer todo eso de las plantas. Y esta imagen que sigue, pues prácticamente nosotros no queremos que nuestras plantas de mango de manera frecuente tengan este tipo de producción tan escasa. Buscamos que expresen el mayor potencial posible, ¿sí? Y luego en aquellas que son alternantes, buscamos que su producción sea irregular, pero no tan alternante. Es cierto que puede estar fuertemente influenciada por cuestiones ambientales, que a lo mejor ustedes dicen, no, pues es que atípicamente cayó una helada, ¡pum!, falló la floración. Luego en el siguiente año, pues a lo mejor también atípico, cayeron muchas lluvias, ¡pum!, sonó la producción. Y pueden tener varios años con escasa de producción por cuestiones ambientales. Sí puede haber, ¿no? ¿O qué pasaría si atípicamente cayó una helada intensa y regular que ocasione daños significativos en las plantas, que ocasione bajalos y que puedan tener 1 o 2 años de retraso nuevamente para entrar en producción? Pues sí. ¿O qué pasa si ustedes los hacen brotar bien bonito como flores, pero luego hay temperaturas superiores a 35 grados con baja humedad relativa? Pues tienen efectos muy marcados en las flores. Pero ahí tienen algo que no queremos, pues. No queremos árboles con bonito crecimiento vegetativo e improductivos, pues no. Algo tenemos que hacer para que esos árboles sean más productivos, porque el potencial lo tienen. Simplemente habría que, pues, implementar algunas prácticas para mejorar esa situación irregular en la producción. De sí en sí hay problemáticas en el cultivo del mango que amerita también llevar a cabo el desfasamiento. Por ejemplo, ampliar la ventana de comercialización, poniendo antes fruta en el mercado y más tardía, pues es como romper un poquito la estacionalidad de la producción. En más meses, colocar un poquito más de volúmenes de producción y no concentrarlos en unos cuantos meses. A lo mejor podemos ampliar hacia adelante un mes y medio y a retrasarlo un mes. Si habláramos nacionalmente,
estamos influyendo en la estacionalidad de la producción. Ahora, jóvenes, si damos manejo, si aplicamos químicos para tener cada vez una mayor cantidad de flores, disminuimos, óiganlo bien, jóvenes, porque quitarlo es imposible, pero acentuamos, disminuimos, reducimos la alternancia productiva. Luego podemos influir en el desfasamiento también de los ciclos biológicos de las plagas y las enfermedades. A ver, jóvenes, cuando hacemos aplicaciones de calcio, por ejemplo, nitratos de calcio, de manera indirecta también estamos influyendo en mejorar la vida de anaquel del fruto. Tenemos muchas más flores que en condiciones naturales, pues también podemos favorecer polinización, fecundación y, en consecuencia, amarres de frutos. A ver, jóvenes, en este mismo contexto, ¿en qué más podemos influir en la producción de mangos? ¿O qué otras ventajas más puede implicar hacer desfasamiento de la producción? Porque si lo ven así, estas serían ventajas del desfasamiento. O sea, tener un periodo más amplio para comercializar, dado que la estacionalidad de la producción en mango es un problema, pues con el desfasamiento podemos ampliar el periodo de comercialización. Con lo que aplicamos como parte de las técnicas para desfasamiento, podemos disminuir, acentuar, reducir alternancia. El hecho de desfasar la floración y por ende la producción también rompe un poquito con el esquema de los ciclos biológicos de plagas y enfermedades. ¿En qué más podrían ver las ventajas del desfasamiento? O sea, si quisieran anexarle otros 5 rectángulos aquí, ¿qué más podrían comentar, jóvenes? Y quizás algunos de esos que pueden hacer está en esta imagen. Calidad de la fruta. Chico, hay mejor calidad, hay mayor cantidad de fruta y también de calidad. Imagínese romper con el esquema, pues, aquí mismo, con el esquema de plagas y enfermedades. ¿A qué otra cosa nos lleva? A A reducir reducir qué? gastos en control de plagas y enfermedades. Sí, es la ex jefa. Sí, profesor. Ya. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más, jóvenes? Apenas llevan 2, tienen que juntar 10.
A ver, Adilene, ¿a qué más? Bueno, de lo mismo que mencionaba Marta, que disminuían los costos, si estamos hablando de que se disminuye la incidencia de plagas y enfermedades, bueno, podríamos al mismo tiempo disminuir las pérdidas que se tienen por esas plagas y enfermedades. ¿Sí? Menores pérdidas. A ver, pero si aplican, por ejemplo, PBZ, ¿cuáles serían las ventajas aparte de incrementar números de flores por planta? Pero también en qué más influye el PBZ. A ver, Lozano Diego, ¿en qué más influye el PBZ? Pero mencioné a mí. ¿Mm? ¿Me escucha? ¿Sí? Este, las sacas del letargo, las llamas. No, pues sí, es una práctica inductiva, pero ¿en qué más ayuda? El PBZ, joven, el PBZ. Sí. O proxadiana de calcio, que también tienen el mismo, un efecto muy similar. ¿En qué más? Si yo le digo que tiene que ver, ¿eh? Incluye la síntesis de fibrilina, ¿no? ¿Cómo? Promoviéndolo, inhibiéndolo, Lo inhibe. lo inhibe. Ok. ¿Y qué pasa si yo le digo que reduce la longitud de los brotes? ¿Cree usted que tenga algún efecto también el desfasamiento con este tipo de productos en controlar el vigor de la planta? O tener plantas de menor porte. ¿Qué le parecería decir que a lo mejor con aplicación de PBZ en condiciones de subtrópico, en lugar de que tengan 1,5 metros de los dos flujos de crecimiento, tengan 0,75 metros? O sea, 150 centímetros de 1,5 metros, póngalo en 75 centímetros. ¿Cree que puedan influir en el vigor de la planta también? Ah, ponte ganó. Creo que se le fue, como a todo mundo, se le va el internet. A ver, jóvenes, miren, la reflexión va en este sentido. ¿Qué pasaría si ustedes, desde un principio y antes del desfasamiento, piensan también en portainjertos y variedades de porte enano, o tan solo en el portainjerto, para reducirle altura a Manila, a Tommy Atkins, a Ataulfo, y luego combinarlo con podas y con retardantes del crecimiento? Y luego hacerle desfase.
Pues yo creo que sería lo ideal, ¿no? Porque imagínense, por plantas de menor porte, mayores facilidades para realizar la cosecha, mayores facilidades para controlar plagas y enfermedades, menor inversión en lo mismo y luego hacerlas sumamente productivas o más productivas. Pues estaría excelente, ¿no? Lo malo es convencer a los productores. ¿Por qué? Porque ya están muy arraigados con el porte de sus plantas. Y porque poco a poco hay que ir haciendo transferencia de tecnología. O de forma gradual. Pero puede haber muchos beneficios. Sí puede haber muchos beneficios. Fíjese, tan solo disminuir alternancia de año con año, pues mantienen producciones irregulares, pero no tan alternantes, que también van a representar pues mejores beneficios. Imagínenselo, que a veces decimos, a ver, son alternantes y le ponemos numéricamente. A ver, este año dieron 10 toneladas. Luego en el año off dan 3. Y luego en el año on dan otra vez 10 o 11. Y luego el año off dan 1. No, no buscamos eso. Buscamos que si dan 10, en el que sigue den 8.7, 9, en el que sigue den 12, en el que sigue den 9, así. Donde esa alternancia en la producción pues no sea tan marcada, ¿no? Y eso es lo que buscamos. Implementando estas técnicas, pues sí. Eso sí también. Si los factores del medio ambiente son adecuados. Ahora ustedes lo vieron, si hay menos inversión en el control de plagas y enfermedades, pues también puede representar mejores beneficios económicos. No compramos tantos agroquímicos, pues ahorramos en ese aspecto. Véanlo de esa manera y encontrarán bastantes ventajas del querer llevar a cabo la producción forzada o el desfasamiento de la producción. A ver, jóvenes, pero en términos generales, ¿qué hace exitosa a la producción, por ejemplo, de mango? ¿O en qué podrían ustedes contribuir para que todavía sea más viable, sea más exitosa la producción de mango? A ver, Willy, ¿en qué? Ah, estaba pensando, no sé, introducir nuevas variedades al mercado. ¿De Bueno, cuál te viene a la mente? pues como el que mencionó en la clase de Manzanillo, el mexicano. Manzanillo Núñez, ya, Sí, es número. de origen mexicano. Sí. Es lo que estaba ¿Cuál? pensando, no sé, meterlos. Y no sé, lo único que se me vino a la mente ahorita. A ver, hay algo que ustedes han visto y lo ven cotidianamente, hasta en los huertos de traspatio, de plantas de mango, pues. ¿Qué es lo que sucede pues cuando tienen 2 o 3 plantitas de mango en su huerto de traspatio? Profesor, son Ah, plantas que se dan solitas. Normalmente, pues no se les da ningún manejo. ande pues, Y se la compro. ¿Pero qué más? normalmente no se podan, ¿Qué no se más? les fertiliza. Se lo compro también. ¿Qué más?
A ver, póngaselo en el contexto de que ese fruto, ¿a dónde se destina? ¿Es para el consumo de la casa o a veces pues se regala, a veces casi ni se consume? ¿Y por qué no le busca comercializarlo? He visto, profe, que cuando los mangos, bueno, los primeros mangos, pues sí son muy demandados, incluso hay oportunidad de venta, pero pues ya por los meses de abril y mayo, normalmente en esas zonas, pues ya la mayoría tiene mango, entonces ya casi nadie la quiere. Ok, Y allí está el problema. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Porque se pierde mucho fruto. ¿Qué tendríamos que hacer hasta para comercializarlos de traspatio? Eso siempre y cuando pues sean frutos de calidad. Pero póngaselo en plantaciones comerciales. Ampliar el mercado, profe, o sea, meterlos a agroindustrias a mayor productos. Ande darle un usted, valor agregado. Esa sería también se una. los compre. Y también, profe, el problema Ah, es que a veces como mercado no se tiene una buena distribución. Por a ver ejemplo, aquí. Ajá. en Oaxaca, Ah, en la parte del istmo, pues ahí sí se produce mucho, ¿no? Y ahí la gente normalmente por eso, por los meses de alta productividad, pues ya casi nadie quiere mango. Pero si nos vamos un poco más arriba por las Sierra Sur, Sierra Norte, pues debido a su clima, pues ahí no se produce mango. Entonces, muchas veces el mango ni siquiera llega hasta allá. Yo creo que sería una opción mejorar los canales de mercado para poder comercializarlas y llevarlas a lugares donde no hay mango. a ver, joven, ustedes le dieron al clavo, porque podemos hacer o darle un valor agregado o procesarlo, o mínimamente procesado, hasta hacer licor de mango, hacer más mermelada, hacer ate, hacer jugos, hacer yogures, todo lo que se ocurra. O lo que dijo, me imagino que es Rubicela, ¿va? ¿O Sí, quién era la profe. que está hablando? Sí. Sí, soy yo, Rubí. A ver, eso es muy cierto, de que muchas veces hay estados de la República donde se comercializa muy poco el mango. Y cuando llega, está muy caro, ¿no? O lo otro, jóvenes, no hemos explorado bien los países que prefieren mango mexicano. A ver, pero ahí está el problema. ¿Por qué creen que no los hemos explorado? A ver, Gustavo, ¿por qué crees que no los hemos explorado? Porque mucho del mango que se dedica a la exportación generalmente pues ya tenemos un comprador que suele ser Estados Unidos. Entonces ya estamos acostumbrados a que ellos sean los principales clientes y yo considero que ese es el principal motivo. A ver, sí, Estados Unidos es incuestionable que influye mucho como un país exportador, no solamente de mango, de México. Podrán ponerse lo que Estados Unidos se lleva bastantes frutas de México. Exporta mucho aguacates, exporta mucho, bueno, importa, pues más bien dicho, porque nosotros lo mandamos para allá. Pero Estados Unidos importa mucho mango, importa mucha papaya, importa mucho arándano, importa fresa, importa aguacate, importa bananos. Pues Estados Unidos es nuestro principal país consumidor de fruta. Casi se referencia que entre un 60, además póngalo más bajito, entre un 50 a un 70% de las frutas que yo mencioné son de origen mexicano en Estados Unidos.
Pero entonces, ¿por qué no mandamos, por ejemplo, con los rusos? ¿O por qué no explotamos mercados como Finlandia, como Suecia, Noruega, los mismos que están en guerra ahorita, Ucrania? Si somos capaces de mandar mangos a Japón, ¿no? También. Mandamos mango a Francia. Y todavía notamos que tenemos grandes pérdidas. ¿Qué nos está fallando? Como para decir, es que vamos a hacer el esquema de producción forzada y vamos a disminuir todas esas pérdidas. Profe, yo creo que faltan políticas que nos faciliten la comercialización para esos lugares. Y o- Faltan políticas gubernamentales. Perfecto. ¿Sí? Pero también hay algo que nosotros influimos. Vean, ¿cuál es la forma de mercadeo de la mayoría de los productores? la mayoría de los productores venden el producto en fresco, no le dan Sí, pero ningún ¿a través proceso. de qué? De intermediario. Intermediarios. Intermediarios, ¡Ah! profe. ¿Qué pasó? ¿O quién habló? Es algo que está muy arraigado en México y en muchos de los productores, ¿no? Que no tienen iniciativa para organizarse. Por apatía, por envidia, por lo que ustedes quieran. Y eso influye en las formas de comercialización. Y eso influye también aquí a nivel institucional, ¿no? Porque miren, en plena pandemia, el mismo rector del que estamos hablando aprobó un proyecto de una mega empresa que es naviera, donde se iba a impulsar la producción de fruta en la región del Soconusco. Y se firmó ese proyecto. Pero hasta la fecha no sabemos ni qué onda con ese proyecto. ¿Qué estaba contemplado ir a hacer? Mejorar los niveles de productividad de las plantas de mango en la región del Soconusco. Introducir nuevos frutales con potencial de adaptación y producción. Potencializar el cultivo de la papaya, del limón, de todos ellos. Y era un megaproyecto, jóvenes. Y se los digo porque en ese megaproyecto participamos el doctor Campos y su servidor, junto con un doctor del CIESTAB. ¿En qué quedó? No sé. ¿Representaba beneficios para la institución? Sí. Hasta para ustedes también, ¿no? Como de estancia, como de servicio, como de tesis. Pero la verdad, pues creo que nomás fuimos al desayuno, ya que nos regalaron una plumita y un cafecito. Se estampó la firma y quién sabe dónde ganó ese proyecto. Eso mismo puede suceder, jóvenes. Apatía, recelo, envidias, egoísmos, para tener una mala organización. Sí. ¿Y eso qué repercute? Una mala comercialización.
cuando ya se anda en el campo laboral, se da uno cuenta que organizar a los productores es un reto grande aquí en México. Y luego forman una cooperativa y les está yendo bien y de repente desaparece el recurso. Tenemos mucha gente vivilla, por no decir la palabra que le corresponde. Pero vean, si hay beneficios y hay mucha investigación con este tipo de resultados positivos, sí los hay. Simplemente a veces ya no queremos invertirle porque no es redituable. O muchas veces vamos a zonas donde no se cuenta con recursos económicos. Hay algo aquí de lo que estaba reflejado también en el cuadro o en los rectángulos, que dice que a menor incidencia plagas y enfermedades, o menor incidencia plagas y enfermedades al realizar también aplicaciones en época oportuna. Me refiero a los químicos para desfasamiento, ¿no? Aumentar la producción de fruta de manera significativa. Aquí están los datos pues de 8 a 14. Aquí hablan de 6 toneladas de incremento. Yo simplemente se los puse en 2 para que también de sueños guajiros nos citemos un poquito más en la realidad. Pero imagínense incrementarle 2 hectáreas, digo 2 toneladas por hectárea. Y luego adelantar la floración y cosecha 30 días para colocar de manera anticipada el fruto en el mercadeo. Y que esto garantice tener un mejor precio de fruto, pues representa también parte de las ventajas, ¿no? Ahora, ¿de qué medio nos valemos para hacer o promover la inducción floral? Pues ustedes pueden apreciar aquí en las imágenes la práctica que comúnmente hacen, poda. Pueden observar diferentes edades de planta, pero en ambas llevamos la práctica de poda. Y quizás en las plantas más jóvenes esté combinada con o no solamente combinada, que sea una poda de formación. Y luego en la planta más adulta, que sea una poda de despunte, donde ustedes ya conocen los beneficios de llevar a cabo la poda de despunte. En ambos árboles pueden apreciar también que se llevó ese tipo de poda, aunque en los más jóvenes todavía están en un proceso de formación, ¿no? El más adulto, más maduro, vean cómo se despuntaron periféricamente las ramas, buscando los beneficios de este tipo de poda. Aquí tienen pues la poda. Luego pues pueden ver el etefón, el etrel. Este es un acelerante de la maduración en la yema. El paclobutrazol pues se ve como un inhibidor de la biosíntesis de giberelina, como un retardador del crecimiento, pero también se puede ver como un promotor de la inducción floral. Entonces estamos hablando de implementar la poda, estamos hablando de retardante del crecimiento, estamos hablando de acelerantes de la maduración, de reiniciadores del crecimiento, del crecimiento, romper la latencia, como puede ser pues ese rompedor de dormancia que ustedes conocen como Previum Brick. Ese es un rompedor de la dormancia, ¿no? Y luego tienen, pues a nivel de reguladores de crecimiento, pueden tener el uso de citocininas y giberelinas. Y vean, jóvenes, el PBZ tiene propiedades citocinínicas. La proxadiona de calcio tiene propiedades citocinínicas. Agromil Plus tiene propiedades citocinínicas. Se aplican TDZ, también rompedor de la dormancia, o estimulador de la brotación, tiene propiedades citocinínicas. Antagónicos de giberelinas, pues sí. Y luego más, ustedes pueden adicionarles que la industria de los agroquímicos hace combinaciones de elementos minerales con citocininas, con giberelinas, con auxinas. Pues también tienen una gama más amplia para su uso, como retardantes o como inductores o acelerantes, ¿no?
Otras prácticas que ustedes ya conocen, el estrés hídrico y el anillado. De todo eso nos podemos valer para promover, pues, la inducción floral de los mangos. ¿O qué nos faltaría, Jonas? Aquí tienen también otros productos que pueden adicionar. Por ejemplo, aquí tienen el BioHip, pues es una giberelina, prohexadiona de calcio, tienen ureas como promotoras del crecimiento vegetativo, tienen la hidroxida maleica también. Y de los nitratos, pues aquí tienen de potasio, de calcio, de amonio, falta sodio. Luego tienen fosfitos de potasio, tienen L3L, etileno, ácido 2-cloroetilfosfónico, etefón. Tienen también los sulfatos de potasio, tienen auxinas, el ANA, el ácido naftalacético, tienen hidroxida maleica, ácido giberélico en varias presentaciones, urea, paclobutrazol, uniconazoles, prohexadiona de calcio, pecamiro, citocininas, pueden adicionarle aquí agromil plus, pueden adicionarles TDZ, etcétera, etcétera. Toda esa gama para hacer más eficiente la productividad de la planta, pues jugamos con ello, ¿no? Y conocemos ciertas condiciones que ustedes pueden apreciar aquí en las imágenes para la aplicación de cada uno de ellos. Y se quitan de su mente aplicar muchos de ellos cuando la planta o los brotes de la planta son tiernos. Hablamos al menos de 3 meses de madurez del brote. ¿Qué quiere decir? Que cuando ustedes aprecian rojizos los brotes de los últimos flujos de crecimiento, la mayoría de estas prácticas no se implementan. Ahora aquí tienen ustedes, por ejemplo, un esquema de producción natural, normal, donde tienen al testigo y luego tienen un tratamiento cualesquiera. Puede ser de fosfito, puede ser de uniconazoles, puede ser de agromil plus. Y vean tan solo la intensidad de la floración. Y luego se van a la cantidad de frutos. Cualquier referencia que ustedes consulten, les van a casi a concluir que con la dosis más baja de los productos se tiene mejores resultados en cuanto a producción versus plantas no tratadas. Es más, con el simple anillado a veces pueden tener mejores resultados versus plantas sin anillar, ¿sí? ¿Qué lo pueden hacer también, jóvenes? ¿Pero qué implica hacer el anillado? Pues a ver, jóvenes, que ustedes, tanto el tronco como las ramas esqueléticas, tendrían que distribuirlas para no lastimar en el mismo punto de manera constante a la planta, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor el primer año dicen, pues vamos a hacerlo totalmente y entonces inhiben haciendo el anillado en el tronco. Luego, al siguiente año pueden utilizar 2 ramas opuestas, norte-sur o este-oeste, las anillas. Y pueden tener el 50% de la planta, pero le dan un año de recuperación al tallo. Y luego en el siguiente agarran
pues ya sea norte, sur, este, oeste, la cualquiera, la opuesta, pues, y les dan 2 años de recuperación, ¿no? Y lo otro, pues también no vayan a hacer o a querer hacer un anillado al ancho, pues, de la apertura de su mano, pues tampoco. A veces se dice que con 1 centímetro de ancho el anillado puede ser efectivo esta práctica, sí, ¿no? Y se le da mayores posibilidades de recuperación a la planta también. Disminuye la probabilidad de que se enferme o de que anide la plaga allí también, ¿no? Pero pues prácticamente buscamos esto, lo que se representa en el T1. Y que a lo mejor ustedes a esa planta del T1 todavía le ven potencial para emitir más flores. Sigo. Y ahora, ¿qué va a pasar con la floración? Va a ser uniforme, va a ser pareja. ¿Qué sucede con los testigos? Aparece de manera asincrónica, como aprecian esos brotes rojizos. Está desfasado todavía, jóvenes. Aquí podrán apreciar, pues, frutos de menor tamaño, frutos heterogéneos, y acá ven frutos de tamaño parejo, con grado de coloración uniforme. Y acá no, jóvenes, en los sin tratar, no, también son ventajas. Pues sí, que tienen que ponerlas en su mente, también, ¿no? O a ver, jóvenes, vean esa comparativo y díganme si se justifica o no implementar prácticas o aplicar productos químicos para mejorar la productividad de las plantas. ¿A poco a ustedes no les gustaría tener plantas, aunque fuera ensayo, como los T1? Díganme si o no, jóvenes. Claro que sí, profe. Pues claro que sí, porque miren, ustedes van a llegar a condiciones donde no se hace nada y van a tener este comportamiento. Aquí. Si ustedes se animan y hacen anillado, o se animan pensando que hablemos de un Manila, de un Haden, de un Ataulfo, y que en estos meses los puedan someter a un estrés hídrico, o simplemente no se prestaron las condiciones del medio y aplican fosfitos, pues la respuesta va a estar así, jóvenes. Ahora díganme, ¿se incrementa o no se incrementa productividad en las plantas? Sí, profesor. Sí. Con cuestiones también de aplicación de manejo, ¿podremos mantener este nivel de productividad? Sí. Pero ojo, pues también cuando las condiciones del medio, hasta para que se promueva inducción floral, sean las normales y lo que requiere la planta, pues van a tener un esquema de producción bastante eficiente. Pero esto es lo que sucede, jóvenes, en condiciones normales y en aquellas zonas donde no se tienen ni indicios de lo que se puede hacer para mejorar, pues, la etapa productiva de la planta. Ahora hay ciertas condiciones para llevar a cabo la producción forzada. Pues una de ellas es conocer la fenología de la planta. Determinar con precisión las etapas de aplicación, pues es como pensar en un programa exitoso. Que también requerimos conocimientos de la fisiología de la floración, inducción y diferenciación del crecimiento vegetativo de la planta. El clima, sí. Y pues aquí lo tienen ejemplificado. Y se podrán ir a estos dos últimos. Ya tienen una excelente floración. Pero si el clima no es propicio en esta etapa, pues todo lo que hicimos anteriormente va a sonar como calabaza. O aquí, en etapa inductiva, previo a la brotación, también las condiciones del medio, pensando que en condiciones de subtrópico son las temperaturas frescas, pues, las que promueven la etapa inductiva. Y luego, si el clima no favorece, hay lluvias, lo que ustedes quieran, pues no va a haber tanta flor.
se va a ir a mero crecimiento vegetativo. Hay ciertos factores que participan en la inducción floral. Pues vean, bajas temperaturas, decimos que frescas en el rango de 13 a 19, hay otras referencias que hablan de 13 a 18, durante un periodo de 21 a 30 días. Un estrés hídrico 2 meses antes de la floración. El hecho de someter a las plantas a un estrés hídrico implica una disminución en el crecimiento vegetativo. El hecho de pensar en someter a las plantas a un estrés hídrico por deficiencia de agua, no lo piensen por inundación, no, por deficiencia, pues también es cambiar la fisiología de la planta, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque las respuestas más inmediatas de la planta ante la deficiencia de agua va a ser cerrar estomas, va a ser menor pérdida de agua en forma de vapor, con lo que conocen ustedes como transpiración, ¿no? Va a haber menor conductancia estomática, va a haber mayor resistencia estomática, pues. Puede haber menor flujo de agua y elementos minerales. Pues es cambiar la fisiología de la planta, ¿no? Ahora que la yema en su momento perciba ese estrés, pues también le cambiamos drásticamente el comportamiento. Porque el hecho de que sienta ese estrés va a decir, ah, caray, ya está muy adverso el medio. Busquemos mecanismos de sobrevivencia. Y van a detonar lo que hacen las malecitas, ¿no? La floración. Como si tuvieran genes asilvestrados. Y la verdad, pues no sé si los tengan las plantas de mango, pero sí detonan ese mecanismo, ¿no? Ahora, lo que ustedes quieran hacer, si quieren hacer aplicaciones, por ejemplo, de urea, si quieren hacer de fosfitos, si quieren hacer de PVZ, si quieren hacer de proxadionas de calcio, pues requiere a veces mano de obra, requiere de equipo. Ejemplo, para hacerle llegar a determinada altura a la planta de los mangos, pues requerimos de un equipo de precisión, ¿no? El que ustedes observan ahí es como de atomizar el agua y tener una cobertura vegetal pues completa, ¿no? Hasta la misma ventilación que va ejerciendo, como que voltea las hojas. Y se tiene una muy buena expresión, pero es un equipo de precisión. No van a querer, bueno, a lo mejor en plantas de porte bajito, con una mochila motorizada o manual, pues logran cubrir toda la planta, pero imagínense el tiempo. Y ahora si fuera unas de 10, 15 metros, pues ni modo que se vayan a subir al árbol con todo y mochila, ¿no? Requerimos de estos equipos que también requieren pues de diésel, requieren de operador, etcétera, etcétera. Pues sí es un costo, ¿no? Que lo vamos a compensar muy bien con el incremento en el rendimiento también. Hay algo que muchas veces los productores suponen que hay como una relación directa en el hecho de decir que si aplican, por ejemplo, 1% de nitrato de potasio y incrementan el rendimiento, luego dicen, no, pues hay que ponerle 2, lo incrementan, luego dicen, hay que ponerle 4, lo incrementan, luego dicen, hay que ponerle 8, y muchas veces con 8 o más por ciento ya no tenemos un efecto positivo. ¿Qué va a pasar? Pues que ocasionamos quemaduras del follaje, ocasionamos defoliación. Ya no va a haber efectos, jóvenes. Y ustedes grábenselo bien en su mente que no es ese tipo de relación tan directa. Y luego hay efectos secundarios ya encontrados y comprobados. Y saliéndonos un poquito del contexto del mango, lo que tiene que ver con una aplicación irracional de la cianamida de hidrógeno en las manzanas.
Vean, hay daños ocasionados por Erwinia carotovora, que tiene que ver con la muerte de puntos de fructificación, pues. Sí, pero luego exceso de cianamida también ocasionan como ese tipo de muerte. Y en un principio se confundían con daños por Erwinia carotovora, pero después concluyeron que eran daños por el uso excesivo de la cianamida de hidrógeno. Otro que también se puede comprobar es que las ramas esqueléticas con uso excesivo de cianamida se vuelven más débiles, de menor consistencia, con mayores posibilidades de rajarse o quebrarse. Acá para el uso excesivo de los nitratos, pues yo no he encontrado ese tipo de información, pero sí puede, o sí hay información, tan solo cuando aplican el 4% de nitrato de potasio, que dice que hay quemaduras del ápice de las hojas. Y luego en función de eso dicen, pues ya no apliquemos nitratos de potasio, apliquemos los famosos fosfitos, que a la misma dosis del 4% tienen menor porcentaje de quemadura del ápice de las hojas. Y además dicen que se incrementa un poquito más los rendimientos con este producto. La diferenciación floral pues es un factor determinante y depende básicamente de la temperatura mínima del medio ambiente. Y hay factores críticos como la edad del brote, el estrés hídrico, el nivel de reservas en la planta, carbohidratos, edad de la planta y la masa radicular. Y aquí en este último aspecto, pues ustedes pueden ponerle una función que realiza este órgano y que tiene que ver con la parte aérea y que tiene que ver con el nivel de productividad de la parte aérea también. Pues ustedes más o menos saben de qué tipo o de qué los estoy hablando. La diferenciación floral en las diferentes variedades de mango está fuertemente influenciada por la temperatura. Temperaturas como las que acabamos de mencionar, entre 13 y 19, son detonantes para que se lleve a cabo la etapa inductiva. Pero luego en trópico, como se referencia, que es raro que se tenga pues esa condición de temperatura. El factor detonante es el estrés hídrico. Es como si esta diapositiva la estuviéramos hablando para condiciones de subtrópico, temperaturas menores de 18, por periodos de al menos 30 a 45 días. Esto o este efecto de la temperatura también está como relacionado con la acumulación de citocininas en las yemas, y esto ha sido reportado por Davenport desde el 2017, ¿no? Aquí en la evolución, pues ven primordios de lo que ustedes le quieran poner ahí, sépalo, pétalos, estambres, A ver, jóvenes, esta información que está en las diapositivas ha sido comprobada por muchos investigadores. No nos vamos a sacar de la manga. Por ejemplo, el hecho de hablar que los nitratos se pueden utilizar desde el 1 al 4, y donde se dice que el 4 o el 4% es el que más se utiliza. El indicativo es que si ustedes tienen miedo, pues empiecen con 1, con 2, y luego vayan viendo los efectos. Vean, dice que no se debe aplicar nitrato de potasio al follaje nuevo.
Ese follaje nuevo, ustedes ya lo aprecian que viró ligeramente a un color verde pálido. Ese follaje, ustedes cuando recién aparece ese brote, lo ven rojizo. Así como se observa en esta planta, donde nada más marcan dos puntos, pero todo lo que ven alrededor aquí, por ejemplo, este otro, es follaje nuevo. Aquí no deben de llevar a cabo las aplicaciones de los nitratos. Vean este, ya tiene la hoja un color normal, ya es más activa fotosintéticamente hablando, ya está más maduro el brote. Y aquí se dice o se referencia que debe de tener entre 5 y 6 meses previo a la aplicación de los nitratos. ¿Cómo se logra esto? Pues miren, hay que llevar a la planta un estrés hídrico, aquí, en esta. Luego la planta debe adquirir, bueno, la hoja pues, la hoja de la planta debe adquirir un color verde cenizo del follaje. Otro indicio de estas hojas, es que se encucharen, que tengan lo que conocen ustedes como epinastas. El periodo de sequía puede variar de 30 a 45 días y está fuertemente determinado por la textura del suelo. Pensar que si están en un suelo arenoso, pues van a entrar más pronto en estrés hídrico la planta, ¿no? Versus un suelo arcilloso. Pues sí, ¿no? Y las yemas o el brote debe de tener una edad aproximada entre 5 y 6 meses. A ver, jóvenes, en esta dosis ustedes se pueden menear. Es cierto, se los vuelvo a repetir, perdón, que con 4, el 4%, o 4 kilogramos en 100 litros, es el 4%. Sí se reportan efectos de quemadura del ápice de la hoja, sí. Pues si ustedes no quieren tener eso, simplemente bajen la dosis, pónganse en 2, en 2.5, 3. Del nitrato de potasio, ¿no? Porque el nitrato de amonio se utiliza en menor concentración, de 1 a 2. Si ustedes tienen miedo, agarren el 1. En ambos casos se disuelven en 100 litros de agua. Y si tienen por allí recursos económicos, pues también se recomienda agregar un surfactante o un adherente a 1 mililitro por litro de agua. Vean que la época más adecuada para hacer las aplicaciones es próxima a la floración, la cual ocurre del 15 de diciembre al 15 de febrero, por lo tanto, en octubre casi. Podemos someter a la planta al estrés para hacer aplicaciones a mediados de noviembre, ¿no? Entre el 1 y el 15 de noviembre. De cosechas anticipadas, ¿no? Entre 30 o más días. A ver, jóvenes, efecto del número de aplicaciones. A veces escuchamos que podemos hacer 2 aplicaciones. A lo mejor ustedes dicen, yo aplico 2 ahorita o aplico 2 para que me dé 4. O puedo rebasar un poquito el 4. Y pueden decir, pues yo hago 3 ahorita, le doy tiempo y luego 3 y ya llegaron a un 6%. Ese tipo de comportamientos en disminuir las concentraciones para hacer 2, pues no están tan evaluadas los efectos fisiológicos. Pero puede haber ciertos daños relacionados con problemas fitosanitarios
como que puede favorecer la presencia de escoba de bruja, la presencia de sinicilla, de antracnosis, problemas fisiológicos como lo que es quemar la hoja y que se tenga una menor tasa fotosintética. Y que puedan concluir, pues que ahora sí hicieron un incremento en el número de aplicaciones que los llevó a tener pues mayores costos, los cuales no se van pues o no van a tener un beneficio alguno más elevado, ¿no? Puede salir contraproducente, sí, jóvenes, porque un reflejo de quemar la hoja, pues imagínense la producción de fotoasimilados, la biosíntesis hormonal, la transpiración, pues todo eso se va en declive, ¿no? Incrementaron los costos sin beneficio alguno, a la contra, a lo mejor hasta con pérdida. Pero eso que no les dé miedo, jóvenes. Es parte de la formación, pues, la vida profesional. Y es parte a veces de los errores, que pueden ser de diferente magnitud, sí, porque ustedes pueden ensayar en poquitas plantas. O sea, si no quieren o tienen miedo y están en una plantación muy grande, váyanse a las dosis más bajas. Pero si ustedes tienen un arbolito allí de traspatio, tienen una huerta donde sus papás son los dueños, pues simplemente dígale, présteme 3 arbolitos, 5 arbolitos. Y ya cuando se ven los resultados, pues entonces ahora sí, ¿no? Pero tienen que empezar a ensayar, pues sí. Tienen que empezar a decirle al productor que requieren de costos, pues, para comprar insumos, pues también, ni modo que tampoco, o ni modo que quieran que salga del bolsillo, pues, de uno, está cañón. Vean que aquí hay referencias que usan aspersiones del nitrato de potasio al 2 y al 4. Fíjense, y aquí en 3 aplicaciones con intervalos semanales, en las variedades Tommy Atkins y Haden, se ha logrado anticipar la cosecha entre 30 y 60 días. Hay intervalos entre aplicación y aplicación. Y dosis de 2 puede tener el mismo resultado que el 4 y a lo mejor con menores daños a la hoja. Pues yo creo que sería lo ideal, porque estarían en forma acumulativa, estarían aplicando el 50% menos. 3 aplicaciones al 2% daría en forma acumulativa el 6%. 3 aplicaciones al 4% en forma acumulativa daría el 12%. ¿Sobre cuál me iría yo en esa forma de aplicación? En esta, jóvenes, al 2%, con intervalos semanales. A ver, ya para concluir, jóvenes, la evolución de la floración, pues, número de días después de la aplicación, a los 13 días inicia la brotación de las yemas. A los 20 días ocurre la emisión de flores aún en botón, sin abrir. De 25 a 30 tienen la plena floración. Espérenme ahí, jóvenes, espérenme ahí. No se meneen, para que salgan en la foto. Ahora sí, jóvenes. Que tengan una excelente tarde, que disfruten de su cena, un merecido descanso y ánimo. Mucho ánimo. Gracias, profe, igualmente. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta mañana. Buenas tardes, ¡Ay! profe. Hasta luego, profe. Va que va, jóvenes. Cuídense mucho. Buenas tardes, profes. ¿Quién habla?
¿Qué iba a decir? Ay, ¿Eh? ¿Qué? ¿No le prende su micrófono o qué? se trabó. Ay, ya se apagó ahora sí. Ay. No le escucho nada. Ah, es que se trabó. ¿Y qué me iba a decir o qué me iba a preguntar? No, nada más iba a decir que buenas tardes. Ya. Ándale pues, joven. Excelentes tarde. Va que va, pues, pelados.